No sé si ustedes conocen un experimento que ellos hicieron en donde, hace varios años ya, en donde muestran tarjetas con rostros de personas a los participantes de un experimento. Entonces le preguntan, ¿te gusta más este rostro o este? Les piden que escojan qué rostro les gusta más. Las personas escogen qué rostro les gusta más y después ellos esconden y le dicen, ¿y por qué escogiste este? Y le muestran un rostro que la persona no había escogido. Y en el 80% de los casos, las personas justifican la opción que ellos no escogieron, ¿ya? Entonces, ese experimento se ha utilizado mucho como un argumento para decir que las personas no tienen ni idea de su experiencia y confabulan, ¿okay? Entonces lo que hizo Claire Petit-Menjan para un poco cuestionar esa evidencia es que hizo el mismo experimento. Más que para cuestionar, para dejar en evidencia cómo el modo en que hacemos las preguntas puede determinar lo que las personas nos responden. Entonces ella hizo el mismo experimento, solo que después le mostraba las caras, le dice ya, escoja la que más le gusta. Y después de que la persona escoge y ella retira las cartas, le hace una entrevista microfenomenológica para entender cómo tomó su decisión. Y ahí los resultados se invierten. Esta vez el 80% de los casos se dio cuenta si estaba siendo engañado. ¿Se entiende? Y eso, porque es muy diferente preguntarte ¿por qué hiciste eso? Yo estoy asumiendo que tú hiciste eso. Entonces la persona tú la pones en un lugar de explicarse. O sea, si yo te pregunto ¿por qué? Tú me tienes que dar una explicación. Si yo te pregunto ¿cómo? Tú te tienes que conectar con tu experiencia y describir lo que hiciste. ¿Se entiende la diferencia, no? Entonces ese es como el una de las grandes virtudes que yo veo de este método, que disminuye en gran medida este problema de la inducción. Bueno, aquí volvemos, es como la visión general de la conducción de la entrevista. Y ahora, ¿cuáles serían estas herramientas que esta metodología ofrece para poder disminuir la inducción y para poder también obtener descripciones precisas y detalladas de una experiencia determinada? Una tiene que ver con se llama la reformulación, que es el tipo de preguntas que se hace, siempre son a partir de lo que la persona describe. Entonces reformular viene de que yo tomo la palabra de la persona y se la devuelvo en forma de pregunta. Entonces yo no le voy a preguntar ¿por qué escogiste eso? Sino que primero le voy a pedir que se conecte con la situación, que me diga cómo lo hizo, y a partir del cómo lo hizo yo le voy a decir y miraste a la derecha. ¿Y cómo miraste a la derecha? O sea, siempre va a ser en base a lo que la persona y usando las mismas palabras que usa la persona, solo que se devuelve en forma de pregunta. Lo otro tiene que ver con identificar los tipos de información que la persona da, y esto tiene que ver con cómo se entiende la experiencia en este enfoque. Entonces, acá no nos va a interesar las creencias que pueda tener la persona sobre algo, y en ese sentido es bien diferente a otro tipo de entrevistas más cualitativas. Por ejemplo, si la persona me dice, no, es que yo soy muy mala para leer, me carga leer, yo no sé leer. Eso es un juicio que ella hace sobre su proceder, pero no me está diciendo nada sobre cómo ella procede. Entonces, todo lo que tenga que ver con ese tipo de información yo lo voy a evitar y voy a redirigirla para que me describa cómo lo hace. Es decir, de nuevo, las acciones y procesos. Siempre va a ser las acciones y procesos el eje que va a guiar las preguntas. Todo el resto, que Pierre Vermeer lo llama de información satélite, yo lo voy a dejar a un lado. Lo de preguntas de la estructura tiene que ver con eso también, que me voy a interesar en los procesos y no en el contenido.
es un poco lo mismo que ya dije. Y esto de utilizar las dimensiones diacrónicas y sincrónicas es importante, lo voy a explicar ahora. La dimensión diacrónica tiene que ver, acá se usa la metáfora como de una película, tiene que ver con el desarrollo temporal de una situación determinada. Entonces, uno de los ejes que yo voy a utilizar es cómo se desarrolla en el tiempo, sería la dimensión diacrónica, es decir, cuál es la secuencia, las distintas fases que componen una experiencia determinada, y la dimensión sincrónica sería qué pasa si yo me detengo en una frame, cómo se caracteriza o qué es lo que compone la experiencia en un momento dado. Esa sería la dimensión sincrónica. Entonces, durante la conducción también yo voy a utilizar estas dos dimensiones como un marco de referencia que me va a permitir ir navegando en el despliegue de la experiencia. Bueno, después, esto ya tiene que ver con el segundo momento, que es el análisis de la entrevista, donde el objetivo es identificar la estructura de una experiencia determinada, y esto tiene que ver con lo que yo les decía más adelante, que es acá, que es posible identificar invariantes en las experiencias, y es a partir de la identificación de estas invariantes que uno construye la estructura de la experiencia determinada. Es un proceso de abstracción en el que primero vamos a identificar